Bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Señor los bendiga. Qué bueno estén ahí con nosotros. Igual no sabes estar bien. No, tan. Ahora le voy a poner el comentario para que se abran los... se abra el comentario. Perfecto. Mucha gente hoy, ¿eh? Sí, está lleno. Está lleno de gente, mirá. Ahí está alguien, nos está saludando. Marcelo, ¿no? O Marcelo o Gaby. No. Toma, mi amor. No sé, hoy no. Marcelo. Miguel. Hola, mi yerno. Miguel, hola Miguel. Dios te bendiga. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Sí, bueno, Marcelo también está allá. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo les lleva la cuarentena? ¿La cuarentena se terminó? Siempre dices eso, mi se amor. terminó. No. Paz do Señor. Hola, Margarita. Deus abençoe. ¿Cómo está você? Mira, cómo le gusta hablar portugués. Sí. Amigo, Lili, Dani. Hola, Dani. Dani. Hola, Miguel. Muy bien. Bueno, están bien entonces. Hola, Candy. Hola, Cándida. Dios te bendiga. Perfecto, entonces la cuarentena nos podemos juntar 10 personas, ¿no? No, todavía no. Ah, ¿no? Pero No. yo escuché al presidente de la nación Bueno, argentina. meu amor, pero vos vives na província, não vives em capital, assim pero que... el presidente no es el presidente de la provincia. Ahí está nuestra Cachemira. Hola, Cachemira. Cachemira. Que el presidente no es de la provincia también. É raro. Não, o que passa é que o presidente disse algo e o governador disse outra coisa. Assim que, bueno. Bueno, pero ahí... Oi, jardineiro, muito bem. Quando terminares a achar em tua casa, podes vir cá cortar o pasto. Cortar el pasto, amigo. Cortar o pasto ao pastor, porque não? Hola, amiga. Hola, Dani. Dios te bendiga. Hola, Gaby. Ahí está Dani, está Gaby. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Vamos a empezar para que no sea muy largo esto, ¿sí? No importa, temos a noite toda. Hoy es domingo. Amanhã se trabaja. Los hermanos tienen muchas cosas que hacer. ¿Cómo no se trabaja? Preguntaste a tu amigo Daniel cómo está. Está bien, Dani. ¿Está bien? Gloria al Señor. Está bien. No sé si ya se dializó. Eso no lo sé. Eso me olvidé de preguntarte, Dani. Después te voy a preguntar si te dializaste ya. Así que... están lindos los cítricos. Bueno, me alegro. Ahí está Victoria. Estará internada, hija Victoria todavía. ¿Tu hija cómo está, Victoria? Tiene neumonía. Está orando por la hija, tiene neumonía. ¿Está mejor? Mira, Tanita. Mira, Tanita. Ayer no estabas ahí, Tanita. ¿Qué te pasó ayer? Tan en paz. No. Yo te doy permiso, Tana, para que vos vengas cuando vos quieras. No te da ningún problema. No. No le hagas caso a ninguna voz extranjera que te habla. Salvo la de tu pastor, que es extranjera, pero más o menos. Elisa Verón, Victoria González, muy bien. Vamos a hacer lo nuestro. ¿Tenemos mate? Pero no te voy a dar porque estás portando mal. No me estoy pasando mal. ¿Para qué te voy a cuidar? Aguantar la chica. Ahí está. Si te quemas, hace feo. Bueno, entonces estamos tomando mate y vamos a leer nuestra Biblia. Tenés que buscar en tu Biblia Juan. Allá. Juan. Allá. Juan. Capítulo 8. Bueno, vamos a ver si yo sé dónde está Juan. Capítulo 8 de Juan. Empieza con el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Ahí está Juanito. Pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Ahí arranca Jesús a declarar su deidad directamente. Temos versículo 31. Vamos a ver. Pero, no, andamos un poco. Vamos a ver, Así que vamos a ver qué tenemos que leer nosotros. Mirá. Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8.
Juan capítulo 8. ¿Dónde está? Ahí está Dani diciendo que está bien. Versículo 31. En 40 días comienza. En 40 días. Mucho. Pero se puede estar sin dializar hasta... No, debe ser que él se va a dializar de otra manera. En el sistema tradicional. Y dentro de 40 días va a empezar en la casa. ¿Por qué lo van a dializar en la casa, Juan? Juan. A Dani. A Dani, la cabeza en otro lado. Bueno, Miguel, que debe ser también mi querida Victoria, ¿no? Sí. ¿Dónde estamos entonces? ¿Dónde estamos? Mirá, escucha, yo te voy a decir dónde yo terminé ayer. Y sería Terminé en Juan 33, versículo 33, por ahí, ¿no? Yo terminé en el versículo 24. Esto os dije claro, perdón. que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ajá. Sí. Hola Adriana, Dios te bendiga. Y lo que nosotros reafirmamos que hay que creer en la deidad de Jesús. Si vos no crees que el que murió era Dios muriendo en la cruz por vos, no puede ser salvo. Así que vamos a leer ahí, a partir del versículo 25, cuando ellos le preguntan tú quién eres, y vamos a leer hasta el versículo 38. Le vamos a pedir ahí la que lea, porque ustedes no lean, que lea ella sola. Del 25 a 38. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, este habla al modo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando acháis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas coisas, muchos cresceram en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceis en mi palabra, seréis verdadeiramente mis discípulos, e conoceréis la verdad, e a verdade os hará livres. Le responderam, linaje de Abraão somos, e jamais hemos sido escravos de nadie. Como dizes tu, sereis livres? Jesus lhe respondeu, de certo os digo, que todo aquele que hace pecado, esclavo és del pecado, e ele esclavo não queda en la casa para sempre. El Hijo sim queda para sempre. Assim que se el Hijo os libertar, sereis verdadeiramente livres. Sei que sois descendentes de Abraão, pero procurais matar-me, porque mi palavra não acha cabida em vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Hasta ahí vamos a leer. Sí, vamos a pedirle a Isla que ore. Así que, hola Vero, Dios te bendiga. Vamos a pedirle a Isla que ore. Vos ya sabés lo que opinamos de la palabra. Tus oídos espirituales deben ser abiertos para escuchar la palabra. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y el que es niño y no está entrenado en la palabra de verdad, dice que solo puede tomar leche. Y nosotros acá no es lo que damos precisamente leche. Tratamos de dar toda la palabra, y eso a veces es alimento sólido. Así que vos tenés que orar para que Dios abra tu corazón y vos puedas resistir y llevar a la práctica todo lo que la palabra dice. ¿Sí? Vamos a pedirle a Hilda que ore. Ora, Hilda, por favor. Gracias, Senhor, graças por mais um dia, Senhor, graças por esse privilégio, Senhor, e merecido, Senhor, que a cada dia, Senhor, nos dás o despertar, Senhor, Gracias, a cada amanhecer, Senhor, graças, Senhor.
te louvamos, Senhor, honramos tu nome, te glorificamos, Senhor, Gracias. como só tu és digno, Senhor, digno de alabança, digno de louvor, Senhor. Graças, Senhor, graças por mais um dia, Senhor, este domingo Gracias, maravilhoso, Senhor, que em alguns momentos até nos olvidamos, Senhor, dessa pandemia, dessa quarentena, Senhor. Graças, Senhor, por esse privilégio, Senhor, que nos deste neste dia, Senhor, de poder desfrutar deste domingo, Senhor. Graças por podermos estar cá, Senhor, uma vez mais, Senhor. Graças, Senhor, por nuestros hermanos que estão achados do outro lado da pantalla, Senhor, Gracias. para escutar tu palavra, Senhor. Te pedimos, Sí, Senhor, que abras nosso entendimento, que abras nosso coração, Senhor, que podamos atesourar, Senhor, tudo aquilo que vamos escutar, que Flávio vai falar, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática a cada dia, Senhor, nestes dias que são muito difíceis, Senhor. Na verdade, Senhor, cada vez se torna mais difícil para nós outros. Sabemos que hablamos em quarentena, sabemos que já são poucas as pessoas que la respeitam, Senhor. Pero, Senhor, sabemos que temos que nos cuidar, Senhor, que tu nos cuidas, Senhor, pero nós outros temos que fazer nossa parte, Senhor. Temos que nos cuidar, Gracias, Senhor, porque, na verdade, estamos num pico alto de contágios, Senhor, e temos que nos cuidar e cuidar aos nossos, Senhor, que são pessoas maiores, Senhor, e ajuda-nos nisso também, Senhor, a ser obedientes, Senhor, porque, na verdade, tu também, Senhor, nos pedes que respeitamos as autoridades, Senhor, e isso é importante, Senhor, é importante, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser responsáveis, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo também, Senhor, a ajudar essas pessoas, Senhor, que necessitam escutar Tua palavra, Senhor. Também pedimos por as pessoas enfermas, Senhor, por pessoas que já estão também, Senhor. nossas conhecidas, que já estão também com sintomas de coronavírus, Senhor. Senhor, põe-te o mano de sanidade, Senhor, toma o controle, Senhor, que sejam tudo que seja casos leves, como foram hasta a hora, Senhor. Senhor, te pedimos que nos cuides, Senhor, e que nos ajude-nos, Senhor, a cuidar-nos, Senhor. Gracias. Senhor, agora, Senhor, te pido, Senhor, que te quedes com nós outros, Senhor, que te quedes com nossos irmãos que estão achados do outro lado da pantalla, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Na verdade, estranhamos a nossos irmãos, Senhor, estranhamos reunir, sí. Pero não, por agora, Senhor, não o podemos fazer, Senhor, pero ajuda-nos, Senhor, a não desviarmos de Ti, Senhor, a buscar-te mais e mais a cada dia, Senhor, a buscar a Tua palavra, Senhor, esquadrinhá-la, Senhor, porque este era o nosso alimento, graças. Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor. Necessitamos de Ti, são tempos difíceis, Senhor, e que realmente se não te tenemos a vós, Senhor, é impossível, Senhor. É impossível, Senhor, porque graças. Tudo se torna difícil, Senhor. Te damos as graças por este dia, Senhor. Te pido agora, Senhor, que nos ajudes, Senhor, a entender Tua palavra, que Flávio, Senhor, nos vai a predicar, Senhor. Em nome poderoso, Senhor Jesus Cristo, te dou as graças, Senhor. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Bueno, no sé quién nos habrá mandado un corazón ahí, no sabemos, ¿no? Y nosotros merecemos un corazón, parece, no importa. No sabemos quién está importa. ahí. Después más tarde vamos a ver. No sabemos. Bueno, chicos, Dios los bendiga entonces. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hilda me va a dar mate. Es la primera portuguesa de la historia que se da mate. Ahí está, mirá. Mirá qué estilo para se da mate, mirá. Parece un gaucho oriental. Sí. Mejor todavía. Mirá, mejor. mirá. Mirá que este es un mate sin azúcar, un mate uruguayo. Amargo, pero espectacular. No lo cambio por un mate dulce. Olvidate. No le gusta el mate dulce. Odio. No. Bueno, muy bien. Está David Seoane ahí con síntomas de coronavirus, ¿no? Nuestro amigo David Seoane está con síntomas de coronavirus. Oren por él, oren por él. Estuvo ahí en contacto con Emma, con Emanuel, su hijo. Y entonces tenemos que orar, ¿sí? Oren por él, por favor. Así que bueno, los demás andan bastante bien, salvo la hija de Victoria que está internada. Tenemos que orar por ello, porque tiene neumonía. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces estamos nosotros 8:20.
25. 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Había dicho, si no crees que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Tú quién eres? Y Jesús le dijo lo que del principio os he dicho. No está ocultando nunca su deidad, no está ocultando nunca que es el Mesías. Constantemente les está diciendo ellos. Eso, lo que pasa es que no quieren creer eso. No tienen ganas de creer eso. Están cegados, no quieren creer, no pueden creer. Muchas cosas. El 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, el que he oído de él, este habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba el Padre, ¿no? No. Entonces, el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Lo que Jesús está hablando es lo que Dios quiere decirte. Es lo que Dios mismo quiere decirte. Concibas a Dios como lo concibas, lo que Jesús te está hablando es lo que Dios quiere decirte. Dios habló por medio de Jesucristo. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios nos habla a través de su Hijo. Convendría a nosotros prestar atención a lo que Jesús está diciendo, ¿no? El 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que segundo me enseñó el Padre así hablo. ¿Está? Entonces, ¿cuándo es que ellos van a creer que Él es el Mesías? ¿Cuándo van a creer? ¿Cuándo Él qué? Cuando yo sea levantado, dice. ¿Y qué es ese momento que Él es levantado? ¿De qué está hablando? ¿De qué momento está hablando? Está hablando de la crucifixión, ¿no? Está hablando de la cruz. Cuando yo sea levantado en la cruz, Cuando sea resucitado. Ahí muchos van a creer, muchos creyeron en Él cuando Él fue resucitado. Vos podés leer Hechos de los Apóstoles, vos podés leer ahí el final de los Evangelios. Hasta el mismo centurión que lo estaba crucificando creía, ¿no? Dijo el hombre verdaderamente... Este era el Hijo de Dios. Sí, cuando vio aquella señal tremenda, aquel grito que Él pegó. Cuando Él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, ¿no? Esa muerte tan tremenda en la cruz, o cuando Él dijo, la deuda está saldada, ¿no? Ya sabéis, las últimas palabras de Él, consumado es en griego, ineini, la deuda está saldada, está pagada, no debes nada. El que cree en Jesús no debe nada, toda su deuda le fue remitida. No tenés ninguna deuda más para pagar. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación para vos? Porque tu deuda ya está pagada. La pagó tu Señor, no debe nada. Así que gozá esa libertad que Dios te da de vivir en armonía con Dios, de acercarte a Dios libremente. Algunos dicen, no, yo le pido a los santos, yo le pido a la Virgen, yo voy a hablar con el pastor. ¿Por qué? Hablar con Dios directamente. Y algunos se sienten inmundos, se sienten pecadores delante de Dios. Bueno, yo quiero decirte que tu deuda está saldada. Cuando sea levantado, dice él, cuando sea levantado, algunos de ustedes creerán. No dice así, ¿no? Como dice. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿No puedes decir esto también? ¿No puedes decir esto?
Deveríamos poder hacer só porque deveríamos hacer o que lhe agrada, pero nós outros somos humanos y fallamos y por veces nos torna difícil, ¿no? No me ha dejado solo el Padre, ¿puedes decir? No me puedes decir con él la primera parte del versículo. La primera parte, sí. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Porque Dios no te deja solo. Uno cree que Dios lo abandona en los momentos difíciles, ¿no? Uno piensa, ¿no? Cuando las cosas no van como ellos piensan. Y el Señor me abandonó, ¿qué pasa? El Señor no me ama, el Señor no me ama. ¿Será que yo hice de errado? También pasa eso, ¿no? Sí, es verdad que vos haces muchas cosas cerradas. Y sí, somos humanos. La verdad es que si Dios fuera a estar contigo solo cuando vos sos bueno, Dios no estaría nunca contigo. No. Pero es lindo lo que dice Timoteo, ¿no? Que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces vos vas a ser infiel. Vos sos un pecador, pero Dios salvó pecadores. El asunto es que no te sostengas en el pecado. Lo que dice Jesús lo dice con razón. Él dice, porque hago siempre lo que le agrada. A ese nivel ninguno de nosotros vamos a llegar. Pero nosotros debemos buscar una dependencia del Espíritu Santo para vivir como a Dios le agrada. Y hacer lo que a Dios le agrada. Y no hacer lo que nos agrada a nosotros mismos. Podés tener la seguridad que el Señor va a estar contigo siempre y que no te va a dejar. Como dijo el Señor Jesús acá, no me ha dejado solo el Padre. Entonces vos podés vivir la situación más terrible, más angustiante. Algunos creen, y algunos pastores predican, ¿no? Que vos vas a parar de sufrir. ¿Viste? Algunos pastores predican para de sufrir. Que vos vas a parar de sufrir. No vas a parar de sufrir. Vos no vas a parar de sufrir. Eso es una mentira y no es verdad. La promesa de Dios no es que no va a haber para vos valles de sombra y de muerte. La promesa para vos es que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces Dios va a estar en tus momentos, en los momentos más difíciles que te toque vivir en la vida. Dios va a estar, su mano va a estar, no te va a dejar solo. Lo que Jesús dice acá, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. Y sigue. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Y después el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, porque dice que muchos creyeron en él. Entonces le habló a esos que habían creído en él. Y lo que dice, empieza a dar un giro al tema de la salvación y del discipulado. Y empieza a hablar del discipulado verdadero. Y por eso acepta la libertad. Entonces dice, muchos habían dado muestras de que habían creído en él, de que él era su discípulo. Y lo que él dice, de que ellos eran sus discípulos. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo sabes si un hombre es un hombre de Dios o no? ¿Vos cómo sabes? ¿Cómo puedes distinguir entre una persona, un falso maestro y un verdadero maestro? ¿Vos cómo podés distinguir entre un verdadero siervo de Dios y un engañador? Solo tenés una manera. Esa persona permanece en su palabra o no permanece en su palabra. Esa es tu manera de detectar las cosas.
¿Cómo sabes si un hombre es verdaderamente creyente? La Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces vos no cosechás de un naranjo, vos no cosechás ciruelas. Vos de un abrojal no cosechás peras. Ahí está, se conoce por su fruto. Vos vas a conocer por su fruto. Fruto no es milagros. Fruto no es lo bien que habla. Fruto no es levantar paralíticos de la silla de ruedas. Fruto es la vida. Es una vida parecida a la vida de Cristo. Semejante a la vida de Cristo. Entonces esa persona se parece a Cristo. Vos cuando la mirás, vos ves a Cristo reflejado en esa persona. Qué cosas tan extrañas son los líderes religiosos de hoy que se dicen cristianos comparados con el Señor Jesucristo, ¿no? En cuanto a la humildad, en cuanto a la preponderancia o a la importancia que le dan al poder, a los títulos, al reconocimiento humano, al dinero. Si vos mirás al Señor Jesucristo, no estaba preocupado por nada de eso. Yo no sé, yo miro esas grandes catedrales, no sé, evangélica, católica, no importa que sea. Y yo imagino a Jesús al de la carpintería, ¿no? Yo imagino a Jesús al de la carpintería. Y no lo veo a Jesús ahí, como que no encaja ahí. En el mármol, en el oro, en los ornamentos, en la fastuosidad. No lo veo a él como en un palacio. Porque los carpinteros casi siempre están en otro tipo de lugar. Entonces a mí me preocupa ese no parecer, que los representantes de Cristo no se parecen a Cristo, sino por el contrario, se parecen a lo contrario a Cristo, ¿no? O sea, se parece más a Herodes, por ejemplo, ¿no? Vos mirá a Herodes en su palacio, con una corte de alcahuetes que lo aplauden, todo ese asunto, y ves a los líderes religiosos de hoy. Pero después ves a Cristo, el carpintero que va y se sienta con los pecadores y que come con la gente común en una casa, y no se parece a los líderes religiosos de hoy. Yo no sé, pero capaz que esto es cosa mía, vos quédate tranquilo. La cuestión es que para distinguir una persona que sea un verdadero discípulo o no, esa persona debe ser una persona que guarda la palabra. Y esto es para vos también. Esto es para vos. Vos decís, yo soy cristiano. Bueno, dale, yo te acepto eso. ¿Por qué vos sos cristiano? Bueno, yo soy cristiano, porque a mí me bautizaron cuando era chiquito, está fenómeno. Yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia todos los domingos, está fenómeno. Pero ¿cuánto guarda de la palabra? Porque lo que dice acá, léelo de nuevo, por favor. Porque lo que dice acá es otra cosa. No habla ni de bautizarse, ni de ir a la iglesia, ni de hacer la confirmación, ni de... ¿Qué dice? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces se conoce solamente a una persona porque permanece en la palabra de Dios. ¿Vos permanecés en la palabra de Dios? Una pregunta que vos debes hacerte. Yo permanezco. A mí me interesa permanecer en la palabra de Dios. A mí me interesa tener el mismo pensamiento que Dios. A mí me interesa seguir los principios divinos en cuanto a mi manera de ver, de vivir, en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a mi negocio, en cuanto a mi manera de comportarme hacia mis semejantes. Porque ya tenemos mucho de esto de creyentes de personas que dicen ser cristianas, pero que son los peores vecinos. Ya tenemos mucho de eso. Estamos cansados de eso. Estamos hartos de eso. Gente que dice que es cristiana, que va a la iglesia, pero trata mal a sus hijos. Gente que dice que es cristiana
cristiano, hombre que dice que soy cristiano y maltrata a su esposa. Yo estoy cansado de eso. Yo estoy harto de eso. Yo prefiero no poner ningún rótulo a nadie y medirlo por esta medida, ¿no? Si permanecéis en mi palabra, seré verdaderamente mi discípulo. ¿Qué dice a continuación? A continuación dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y conoceré ese gran título, ¿no? Sí. Esa gran frase, ¿no? Conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Y la verdad te libera. La verdad te libera. Pero la verdad no libera guardada. La verdad te libera cuando llega a tu vida y la conoces. Si conoces la verdad, sos libre. Si conoces la verdad, sos libre. La verdad es Jesús. Pilato preguntó, ¿no? Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Preguntó Pilato, ¿no? Vos tenés que preguntarte, ¿qué es la verdad también? Porque la verdad es la única fuente de liberación que tiene el ser humano. La verdad es la única fuente de liberación. Nosotros que estamos rodeados de mentira. Todo lo que nos rodea es mentira. Todo lo que nos dicen los medios de comunicación es mentira. Todo lo que escuchamos es mentira. Son medias verdades, ¿no? Por ahí nos dicen sí, una parte de verdad, porque si te dicen todo mentira no te lo crees. Entonces te dicen una parte de verdad y una parte de mentira. Una parte de verdad y una parte de mentira. De acuerdo a los intereses que ellos tengan. Y nosotros escuchamos los medios de comunicación y formamos nuestro mundo de acuerdo a lo que vemos, las redes sociales, los medios de comunicación, lo que creemos del coronavirus, ¿no? Lo que creemos del coronavirus. Entonces mirá, te voy a contar cómo era. Cuando resulta que el coronavirus había, no sé, 200 contagiados por día en Argentina, los medios de comunicación estaban poniendo el grito en el cielo. Decía, ¿qué pasa? Que no hay cuarentena y todo ese asunto. Recién había empezado el asunto y hablaban de la cuarentena. La cuarentena, tiene que haber cuarentena, tienen que cerrar los aeropuertos. Ahora hay 2.000 casos por día, no, 10.000 casos por día. 11.000 casos por día. Y los medios de comunicación dicen, hay que parar con la cuarentena. Y entonces, y nosotros, éramos así, mira. Cuando los medios de comunicación decían que había que empezar con la cuarentena y cerrar todo, nosotros decíamos, hay que cerrar todo y empezar con la cuarentena. Y ahora que los medios de comunicación dicen, hay que parar con la cuarentena, nosotros decimos, hay que parar con la cuarentena. Somos manejados, movidos. Sí. La Biblia dice que conoceré la verdad y la verdad te va a hacer libre. La verdad está en Jesús. El coronavirus es una cosa menor. Hay otras verdades que te afectan profundamente. Que afectan profundamente tus relaciones familiares. Que afectan profundamente cómo te ves a vos mismo. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Bueno, yo soy y lo que la imagen que vos te hiciste, pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios que sos vos? ¿Qué es Dios? ¿Qué dice Dios que es Él? ¿Cómo se alcanza la felicidad? ¿Pensaste algún día cómo se alcanza la felicidad? Bueno, la felicidad no se puede alcanzar. ¿Cómo sabes? Bueno, porque yo traté toda mi vida de alcanzar la felicidad, no puedo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dirá Dios de eso? ¿Entendés? Como conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es la palabra de Dios. La verdad que está revelada en la Biblia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Linaje de Abraham somos. ¿Por qué dirá linaje de Abraham somos? Porque son hijos, descendientes del patriarca Abraham. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. En realidad habían sido esclavos muchas veces de mucha gente. Pero adentro de ellos se sentían que nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres?
Y Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Escuchá, cuando Jesús dice de cierto, 2 veces, tenés que prestar atención, porque lo que viene después es una declaración muy importante. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo de esa inclinación, esclavo de ese vicio, esclavo de ese pensamiento, esclavo de ese pensamiento de derrota, esclavo de ese pensamiento de suicidio, esclavo de ese pensamiento de temor, esclavo de esa droga, esclavo de esa perversión, esclavo. Por eso el Hijo vino a liberar a los que eran esclavos. ¿Entendiste? El Señor te vino a liberar. Entonces, pero el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y antes dijo: pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Presta atención, ¿cuál es la liberación del pecado? ¿Cuál es la liberación de las malas inclinaciones? ¿Cuál es la liberación del temor? ¿Cuál es la liberación de los pensamientos depresivos, de la angustia, de los pensamientos de muerte, de los pensamientos de derrota, de la oscuridad? ¿Cuál es la liberación? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer a Cristo. Tenés que conocer a Cristo. Tenés que dejar de lado lo que sabés de religión. Escuchá lo que te voy a decir. Tenés que dejar de lado tu religión para conocer a la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no tiene ninguna religión, no pertenece a ninguna religión y no es ninguna religión. Entonces la religión, cualquiera sea tu religión, no importa si vos sos musulmán, testigo de Jehová, evangélico, católico, cualquiera sea tu religión, lo que hace tu religión es apartarte de la persona del Señor Jesucristo. Una religión no es lo mismo que una persona. ¿Entendés? Hilda es una persona. Yo conozco a Hilda. Hilda no es una religión. Lo que te hace libre es el Señor Jesucristo. Vos tenés que conocer al Señor Jesucristo. Tener relación con el Señor Jesucristo. Y dejar de lado la religión. La religión son los esfuerzos que hace el hombre para agradar a Dios. Entonces, ¿qué esfuerzos hace el hombre para agradar a Dios? Bueno, va a la iglesia, trata de hacer cosas buenas, él va caminando no sé dónde, él le prende vela a no sé quién, él se inclina no sé cuántas veces, él se lava las manos, cosas de la religión, ¿no? Cosas de la religión, él pone unas imágenes, él pone ella, para ver si le puede agradar a Dios. Eso es la religión. Pero el Evangelio, ¿qué es? La verdad del Evangelio, ¿qué es? Que Cristo vino al mundo a morir por vos. Y que vos no tenés que hacer nada para agradarle a Dios. Porque Él ya hizo todo por vos. Entonces vos no tenés que hacer nada. Pero entonces no tengo que ser bueno. Vas a ser bueno, eso es anexo. Eso es un anexo. No te hagas problema con eso. No te preocupes por eso. Pero eso no condiciona tu relación con Dios. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por vos? ¿Cuándo hizo Cristo lo más grande que tenía que hacer o que podía hacer? ¿Cuándo Dios hizo lo más grande que podía hacer? Cuando vos eras un pecador. Porque Dios ama a los pecadores como vos y como yo. Porque no hay hombres santos, olvídate.
Entonces, si Dios esperara que vos hicieras cosas para alcanzarlo, vos nunca podrías alcanzar nada, porque vos ya sabés que vos sos inclinado al pecado. Entonces, lo que vos tenés que hacer es conocer a Cristo, la persona de Cristo, y dejar de lado todo aquello que no es la persona de Cristo. Conocer a Cristo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdadera libertad viene de conocer la persona de Jesucristo. Bueno, dale, seguí un poco. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertar, seréis verdaderamente libres. Están, mirá. Ahí están. El esclavo y el hijo, ¿entendés? Son chiquitos el esclavo y el hijo. Había esclavitud en ese tiempo, ¿entendés? Entonces, está el esclavo y el hijo. Juegan juntos. Juegan juntos. El hijo del patrón, el hijo del amo y el esclavo juegan juntos. Se embarran, juegan a la pelota. Vos lo mirás y son iguales. Pero no son iguales porque uno es el amo y el otro es el esclavo. Entonces no es lo mismo parecer un creyente que ser un creyente. No es lo mismo ser un religioso que vos vas a la iglesia, parece que vos tenés libertad, parece que verdaderamente conoces a Dios, a conocer a Dios verdaderamente. El hijo queda en casa para siempre. El esclavo se va porque lo venden, porque se vuelve viejo y se va, porque le dan la libertad, no sé por qué. Se va, pero el hijo no, el hijo se queda en la casa para siempre. Es el dueño de la casa, se queda en la casa para siempre. La relación de los esclavos del pecado y de los esclavos de la religión, es una relación que no es permanente. La religión es como cuando haces un régimen, ¿viste? Que es un régimen muy, muy estricto, ¿entendés? O sea, bueno, no, estoy muy gordo, la cuarentena me puso muy gordo, así que voy a hacer un régimen tremendo y listo. A la mañana voy a tomar un té negro sin azúcar con una zanahoria y al mediodía voy a comer una manzana y así. Y haces eso. ¿Cuántos días? 3, 5. Y al sexto día te vas a la panadería, te compras 1 kilo de pan y te das una viaba de aquella, te das te empachás de comer, no aguanta más, esta dieta horrible, no la aguanto más. Y lo que bajaste, vamos a suponer que bajaste 5 kilos en esos 5 días que comiste una manzana al mediodía. Los 5 kilos que bajaste, en la tarde de furia esa que tuviste, que no aguantabas más el hambre, subiste 7. Entonces por eso que viste que la gente esa que sabe de nutrición dice que las dietas deben ser, uno debe comer de todo, no sé qué asunto, viste. Yo de eso no sé mucho porque soy un señor obeso, así que no sé mucho, no me meto con ese asunto. Solo te estoy dando un ejemplo, la religión pasa lo mismo. Entonces vos decís, a fin de año vos decís, yo este año sí me voy a poner las pilas, yo voy a ser un hombre que sirve a Dios, yo voy a ser un hombre que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces te pones a poner restricciones y te pones a... y no lo podés cumplir. Porque una cosa es hacer cosas y otra cosa es ser. Ser no es lo mismo que hacer. Una cosa es ser hijo. Un hijo es un hijo. Se puede portar como un esclavo, pero es un hijo. Puede ser lo que sea, se puede portar mal, puede no hacer nada, pero es un hijo. Y un esclavo no es un hijo. Un esclavo es un esclavo, es un extraño.
Entonces el esclavo no queda para siempre en la casa. El esclavo no queda para siempre en la casa. Assim que, se el Hijo os libertar, seréis verdadeiramente libres. ¿Está? No hay dos liberaciones. Si hubiera una segunda liberación, si hubiera una segunda forma de liberar a las personas, Dios nunca hubiera enviado a su Hijo. Si la meditación, por ejemplo, fuera, o la religión, o alguna cosa que hacen los hombres, que podemos hacer los hombres, nos pudiera liberar, entonces Dios no hubiera mandado a su Hijo. Porque el Hijo es lo más precioso que Dios tiene. No tiene nada más precioso que el Hijo. Entonces, mandar a morir al Hijo es algo grave. Si Dios lo hizo es porque no había otra razón. No hay otra manera, no hay otra forma. Solamente el Hijo te puede liberar. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Y el 37. Sei que sois descendentes de Abraão, pero procurais matar-me, porque mi palabra não acha cabida em vosotros. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Debo escuchar la palabra, pero no entra. No entra. No entra. Porque hay muchas cosas adentro. Hay mucha filosofía, mucho pensamiento, mucha religión. Hay mucho cuestionamiento, muchas preguntas, muchas cosas. Y cuando Dios te dice su palabra simple, la palabra no haya cabida en vos. Tenés que hacer lugar para la palabra de Dios. Tenés que hacer lugar para la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios te influencie, te marque, que te muestre el camino que vos debes seguir. Eso quiere decir que mi palabra haya cabida en vos. Que la palabra haya cabida en vos. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matar-me a mí, hombre, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios y no hice Abraham. Entonces, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Cómo? Él también es judío, pero sin embargo le está diciendo, tenemos un Padre diferente. Tenemos un Padre diferente. Y lo aclara después en el versículo 39, ¿no? Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Nuestro Padre es Abraham. Nosotros seguimos el ejemplo, las pisadas de Abraham. Y él le contesta, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. De Abraham que le creyó a Dios. Entonces vos creerías la palabra. Si vos siguieras las pisadas de Abraham, creerías las palabras. Si fuera cristiano, vos seguirías el ejemplo de Cristo. Es muy simple. Vos lo que sos es el ejemplo que vos seguís. Si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído a Dios. No hizo esto Abraham. Abraham nunca hubiera rechazado la palabra de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Le dice en el 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Qué malos. Ellos le dicen eso. Es una segunda intención. Sí. Ellos saben que él no es hijo de José. Se corrió un rumor. Vos podés leer en los libros antiguos judíos que lo acusaban de ser hijo de fornicación de María con un soldado romano que se llamaba Pantera.
Entonces, siempre en los libros judíos se conoce a Jesús como el hijo de Pantera, el hijo del soldado de fornicación, del soldado romano. Era una injuria, era una gran injuria. Nunca ellos creyeron en el nacimiento virginal de él. Nunca creyeron que la Virgen lo había dado a luz, como decía la palabra de Dios. Entonces decían que era hijo de una relación ilegítima de María con un soldado romano. Eso es lo que decían los judíos, lo que dicen los libros judíos de la época. Lo que dicen los libros judíos de la época es eso, tan horrible, tan horrible. Entonces, por eso es que ellos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Lo que están queriendo decir es, nosotros no somos como vos, un hijo ilegítimo, un bastardo. Nosotros no somos eso. Nosotros tenemos un solo Padre, que es Dios. Nuestro Padre es Dios. Nosotros somos todos hijos de Dios porque somos judíos, porque nosotros nacimos en la familia de Israel. Hay muchos que creen eso. Hay muchos que creen eso. Que como su padre es, como su familia, toda su familia religiosa, y fue a la iglesia de chiquito y lo bautizaron y todo ese asunto. Entonces ellos también son hijos de Dios. Algunos creen eso, ¿no? Aún evangélicos. Algunas vertientes evangélicas bautizan a los chicos porque creen eso. Que uno puede ser nieto de Dios. En vez de hijo de Dios, nieto de Dios. O sea, si tu papá es hijo de Dios, entonces vos también sos nieto de Dios y andás bien con Dios. Pero no se puede ser nieto de Dios, hay que ser hijo de Dios. La decisión la tenés que tomar vos. No la puede tomar tu papá y tu mamá por vos. No puede tomar tu papá y tu mamá por vos. Bien, por lo que bautizan a sus hijos, todo fenómeno. Pero nadie puede tomar la decisión que yo tengo que tomar, nadie la puede tomar por mí. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelo, ni mis amigos pueden tomar la decisión por mí. La decisión la tomo yo. La decisión la tomo yo. Por eso que la Biblia dice que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Tenés que creer vos. Y si vos crees y vos sos bautizado, entonces vas a ser salvo. Pero primero tenés que creer. Porque es una decisión tuya, no una decisión que puede tomar tu papá y tu mamá por vos. Olvídate de eso. Entonces el asunto es que ellos dicen, no, si Abraham era creyente, mi papá era creyente, yo soy creyente. Y Jesús le dice, no. Nosotros tenemos un solo Padre, que es Dios. No somos como vos, que sos un hijo de fornicación. Nosotros sí somos gente decente. Gente decente. En el 42 dice, y Jesús contesta, ¿no? Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Bueno, mirá, qué cosa tremenda, ¿no? Esto. Qué cosa tremenda, ¿no? Si vos fuese de Dios, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo vengo de Dios. Algunos dicen, todas las religiones conducen a Dios. Bueno, parece que no. Parece que no. Una religión que no ama a Jesús no es una religión de Dios. Porque Jesús vino de Dios y deberías amarlo a Él. Si una religión fuese verdadera. Porque yo de Dios he venido y no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y se indigna en el 43, ¿no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendés? ¿Cómo te lo tendría que decir? Y entonces la declaración del versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mirá, ¿eh? Qué fuerte. Algunos no creen en el diablo, ¿no? Pero Jesús sí creía. Yo creo en el diablo porque Jesús creía en el diablo. Así que voy a creer en el diablo. Porque viste que Jesús viene diciendo que todo lo que Él enseña es lo que Dios le dijo. Entonces Jesús creía en el diablo, yo creo en el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de tu padre, el diablo. Si no amas a Dios, vos tenés otro papá. Y es tu padre, el diablo. Vos podés traer a la bruja para que te saque los demonios de tu casa. Vos podés hacer eso. Vos podés hacer un exorcismo. Vos podés poner agua bendita en toda tu casa. Pero si vos haces los deseos de tu padre, el diablo, si vos haces, eso demuestra de quién sos hijo. De quién sos hijo. Y dice quién es él. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en una de las características del diablo. Es que el diablo no permaneció en la verdad. La característica de los discípulos de Cristo es que los discípulos de Cristo permanecen en la verdad. La característica del diablo es que el diablo no permaneció en la verdad. Y los que son hijos del diablo no permanecen en la verdad. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué no ha permanecido en la verdad? Porque no hay verdad en él. Nada de lo que dice el diablo, ¿verdad? Nada. Deja de escuchar la voz del diablo, ¿no? Deja de escuchar. Deja de escuchar mentiras. Algunos escuchan, ¿no? El diablo le susurra al oído. Deja a tu esposo, andate. Te tenés que amar a vos misma primero y dejar a tu esposo y amarte a vos. Deja de escuchar al diablo. Escucha a Dios. Escucha a Dios. Escucha a Dios. Escucha lo que la Biblia dice con respecto a tu matrimonio. Escucha lo que la Biblia dice con respecto a tus negocios. Escucha lo que la Biblia dice con respecto al perdón. Escucha lo que la Biblia dice con respecto al rencor. Escucha lo que la Biblia dice con respecto a la depresión, a la angustia. Escucha lo que la Biblia dice. No lo que el diablo dice. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Si no crees a la verdad, vas a creer a los mentirosos. Si vos no crees a la verdad, vas a terminar creyendo a los mentirosos. Entonces solo tenés dos opciones. Uno, creer a la verdad, que es lo que Jesús está diciendo. O dos, creer a los mentirosos. Y vas a caer en algún tipo de mentiroso diferente. Pero siempre vas a creer a algún mentiroso. O crees la verdad o crees algún mentiroso. Algún mentiroso religioso, algún mentiroso ateo. Pero finalmente vas a creer mentiras. Porque rechazaste la verdad. Y afuera de la verdad, afuera del círculo de la verdad, si la verdad fuera un círculo donde vos tuvieras que permanecer, afuera de ese círculo no hay nada de verdad. Hay mentira. Entonces si salís de la verdad, del círculo de la verdad, vas a ir a parar a la mentira. A cualquier extremo que te vaya, al ateísmo, a la política, a la religión, no importa. A cualquier extremo, te vas de la verdad y te vas a la mentira. ¿Quién de vosotros me... El que... el 45. Bueno, el 46. Sí, 46, claro, disculpame, amor. Sí. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? A ver si tengo algún pecado, díganme cuál es. Porque ellos lo habían observado, pero nunca le habían encontrado ningún pecado. Lo estaban mirando, lo estaban observando para ver si tenían algo de qué acusarlo y nunca encontraban. Porque el hombre no pecaba. Porque no tenía relación con el pecado. Por eso le pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios os, por este, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tu relación con la palabra muestra si sos de Dios o no. Tu relación con la palabra muestra si sos de Dios o no.
¿Querés saber si sos de Dios o no? ¿Querés saber si una religión es de Dios o no? ¿Querés saber si un pastor o un cura es de Dios o no? Su relación con la palabra es lo que muestra si el hombre es de Dios o no. ¿Cuál es tu relación con la palabra? Te preguntaste, ¿cuál es tu relación con la palabra? ¿Cuál es tu relación con la palabra? Algunos se ignoran. Algunos se ignoran la palabra. Famélico de la palabra. Hay gente que no escucha Biblia nunca en su vida. Escuchan música cristiana. Una obesidad de música cristiana, tan lleno de música cristiana, sí. Gordo de música cristiana. Sí. Pero Biblia no. La palabra no. No quieren Biblia, no quieren palabra de Dios. Algunos leen la Biblia en su casa, jamás tocan una Biblia. Bueno, no la entiendo, bueno, me aburro, no me gusta. Es medio raro, medio extraño. Medio extraño un creyente que no ama la Biblia. Habría que dudar si esa persona es creyente o no. Acércate a la palabra esta semana. Agarra tu Biblia y lee la Biblia todas las mañanas antes de salir a hacer cualquier cosa. Pon el despertador media hora antes de lo que lo pones todos los días para salir a hacer tu tarea. Despertate, andá a hacer las cosas que tienes que hacer, lavate la cara y sentate en la mesa. Orá a Dios, bendecí tu día y lee un capítulo de la Biblia. Y deja que Dios te hable a través de su palabra. Y después lo que Dios te diga, ese día hacelo, camina en la verdad. Y vas a notar una diferencia enorme en tu vida, en la paz que vos tenés en ese día, en la satisfacción, en la libertad que vos tenés en ese día. Y no vas a querer dejar de hacerlo nunca. Y no salgas nunca de tu casa sin orar y sin leer la Biblia, no hagas eso. No salgas de tu casa sin encomendarle tu día a Dios, sin pedirle a Dios que te cubra, que te ayude, que te guarde y que vos puedas hacer su voluntad. No hagas eso. Y no salgas nunca sin leer la Biblia a tu casa, porque la Biblia es la que te muestra el camino. Es la Biblia la palabra de Dios la que te muestra el camino. Así que haz eso. Y después me contás el sábado, a ver cómo fue. Pero vas a notar una diferencia en tu vida. Vas a notar una diferencia. Señor, yo te doy gracias por los hermanos que estuvieron ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ellos nos soportan todos los fines de semana, Señor. Gracias, Señor. Señor, yo estoy muy cansado de hablarle a un celular, Señor. Y quisiera verlos, estar con ellos, Señor. Abrazarlos, escucharlos. Escuchar sus opiniones, lo que tienen para decir. Sí, Señor. El momento que estamos viviendo es un momento muy difícil, Señor. En todos los sentidos. Es un momento mundial, Señor. Sí, Señor. Mundial. Lo están viviendo en Portugal, en Uruguay, lo están viviendo acá en Argentina. Ayúdanos, Señor, a tener fuerza para vivir esto. Y lo que te pido, Señor, es que en este tiempo nos acerquemos a ti, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, nos acerquemos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Solo te pido eso, que te conozcamos a ti, Señor. Por favor, Señor. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tú dijiste eso, Señor. Sí, Señor. Que te conozcamos a ti, que eres la verdad. En el nombre de Jesús te doy gracias y te bendigo. Amén. Amén, Señor, amén. Amado, Dios los bendiga mucho. Nos vemos el sábado. Quizá nosotros podamos terminar el sábado de hablar de esto, del capítulo 8 que empezamos hace mucho. Sí, ya falta poco. No importa, no tenemos apuro nosotros. No, ninguno. Así que nos vemos el sábado. Si nos aguantan, nos vemos el sábado. Igual, capaz que termina la cuarentena, no sabemos. En algún día va a terminar la cuarentena y el coronavirus, ¿no? Les mandamos un abrazo grandote. Dios los bendiga mucho. Chao.